Bien, amigos, le damos la bienvenida a Minú Tavares Mirabal, ex candidata presidencial en las elecciones pasadas. José, ahí está doña Minú, Minú, lista para la guerra. Minú, mi preocupación, que ya se le expresé a Más Puya el otro día, y te la expreso a ti, más que la revisión y evaluación de los resultados de las pasadas elecciones, un detalle de esa situación. La tendencia hacia el partido único que se expresa en la absorción por parte de Danilo Medina del PRD para las filas PLDistas grandes. Después de lo que había logrado Leonel Fernández en la absorción del reformismo para los mismos fines. Si eso se concreta, que hay muchas posibilidades de que sea así, porque estas elecciones significan esencialmente eso, vamos al partido único por un rato largo. Me parece que esa es la consecuencia mayor de este proceso electoral, con todas sus deficiencias criticables, pero es un fenómeno de un futuro ya arriba de nosotros, que se va a confirmar en el gabinete y la repartición de prebendas que se hará el 16 de agosto. ¿Tu opinión sobre ese fenómeno cuál es? Bueno, nosotros creo que lo alertamos con mucho tiempo y por eso insistimos tanto en la necesidad que había de que le ofreciéramos opciones distintas al pueblo dominicano. Lamentablemente, yo coincido contigo en que esa es una tendencia que acusa visos preocupantes de convertirse en una realidad muy pronto, sobre todo porque yo formo parte de la oposición, pero aparentaría que tenemos una falta de oposición real en la República Dominicana, además. Los resultados fortalecen en la dirección que tú dices al danilismo en el poder del PLD y convierten la amenaza de su presidente y expresidente de la República también en un peligro aún mayor, el de, aquella famosa amenaza de quedarse hasta el 2044 en el poder, y si a eso tú le sumas lo mismo que ese expresidente y presidente del PLD dijo del peligro del Trujillo del siglo XXI, entonces estamos ante una realidad muy preocupante para la República Dominicana. Y cuando yo te hablo de oposición, estoy hablando también de un tema que tiene que ver con lo que son los partidos en nuestro país. O sea, nosotros tenemos partidos que son básicamente partidos electorales. Entonces funcionan casi exclusivamente para las elecciones, para participar en elecciones y hacer oposición de cara a las campañas electorales. Entonces, en una situación que no teníamos en la República Dominicana desde hace mucho tiempo, con un poder prácticamente que no necesita a nadie, como es el que ha ganado el danilismo, no necesita a nadie para aprobar lo que sea, con mayoría simple o con mayoría cualificada en el Congreso de la República. Tienen mayoría en los ayuntamientos de los municipios y de los distritos municipales, con una minoría de excepciones del principal partido, el que quedó mejor posicionado en las elecciones pasadas. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa realidad. Aquí hay un gobierno elegido hasta el 2020 y las posibilidades de evitar
que un partido con una vocación autoritaria de largo alcance, como es de crear ese proyecto autoritario de largo alcance, como es el PLD, pues hay que combatirlas haciendo una verdadera oposición, y eso pareciera que no está realmente muy claro. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en días pasados con el famoso pacto político para discutir nuevamente en los mismos escenarios, con los mismos actores, el tema de la ley de partidos. En tus 20 años, o en 20 años en el PLD, ¿tienes la percepción de que mucha gente, o poca gente, o alguna gente en el PLD no han dado el paso que tú diste porque no se han atrevido o porque no tienen conciencia de lo que está pasando ahí adentro? Es decir, ¿hay tercera fuerza ahí adentro? No, ahí no hay tercera fuerza. Ahí hay una gran fuerza y una segunda fuerza bastante golpeada, bastante debilitada. Esa es mi percepción. Pero no hay gente, y si hay gente que no ha dado el paso, yo pienso que aparecerán algunos, pero es difícil, porque con un partido en el poder y con un partido como ese, que ha ido fortaleciendo su conformación sobre la base no de una militancia, sino de complicidades, es difícil que se dé. En este momento eso no se ve. ¿No cree usted que quizás esté pasando lo que pasa en muchos lugares, que dicen antigüedad a rango? ¿O cómo tú vas a dejar perder todos esos años en esta organización? Porque en caso de que haya gente que no les falte el deseo de irse. Bueno, eso es posible, y más ahí donde verdaderamente antigüedad no solo da rango, antigüedad convierte en vitalicios a los dirigentes de ese partido. Miremos su comité político, cómo está constituido, por digamos que dirigentes que casi parecen antediluvianos. Entonces, no creo que o sea, o en todo caso, digamos que eso los reafirma más en su militancia, pero sobre todo lo que mantiene esa cohesión es el ejercicio del poder y el ejercicio de los privilegios del poder. Dicen que el PLD está sometido ante un reto, que es renovarse estando en el poder, pero dentro de los estatutos, dentro de la composición de una organización que usted llegó a conocer también, ¿existe la posibilidad de que hay algunos acápites que contemplen una renovación? Porque eso es una cosa que uno lo ve totalmente ausente. Mira, una de las razones por las cuales yo me decidí a irme del PLD fue precisamente esa, o sea, el vivir la realidad de que ahí la máxima que predomina es bate hasta que disuelva. Entonces, la verdad es que cada proceso electoral, luego de los traumas y de los fraudes internos que han ocurrido, y me refiero a los procesos electorales internos y a los procesos electorales nacionales, son unas declaraciones de que lo que ha ocurrido no va a volver a ocurrir, se forman unas comisiones, porque aquí las comisiones son la demostración más alta de que no se va a hacer nada en todos los niveles. Cuando tú quieres que no se resuelva un problema, tú nombras una comisión. Entonces, en el PLD son expertos también en nombrar esas comisiones o en remitir los problemas a esas comisiones que finalmente ni siquiera rinden un informe al final. No, pero eso vale para lo otro. Cuando tú quieres que se solucione, tú das una comisión. Bueno, pero esa es otra comisión. Esa tú te refieres a otro significado de ese término. Aquí se resuelve con comisión y no se resuelve con comisión. Exacto. Depende de qué comisión. Esa es la tendencia. Así que ahora esas
esas rasgaduras de vestiduras, todo el mundo decir sabe, que hay que hacer algo, que el partido ha perdido el rumbo. Todo el mundo sabe. Eso no significa... El partido sigue su rumbo. Sigue su rumbo. Ese es su rumbo y además le ha dado resultados, porque vamos a verlo desde su punto de vista. O sea, son el partido que ha gobernado durante más tiempo y han tenido éxito. Y no estoy diciendo que ese sea, digamos, el método que hay que utilizar, porque no estoy de acuerdo, por eso me fui, pero si a ellos les ha dado resultados, ¿para qué quieren cambiar? O sea, por eso es tan difícil creer que quieran hacer una nueva ley de partidos, por ejemplo, y una ley de partidos en la cual se fortalezca la democracia interna de los partidos y la democracia en la República Dominicana, en la cual se transparente los recursos, el uso de los recursos públicos, se rinda cuentas. Es decir, ellos no necesitan eso. Ellos les ha ido bien con lo que está y han demostrado que quieren seguir con eso, porque toda la discusión que tuvimos durante muchísimos años, que aún continúa, terminó con un famoso diálogo similar al que se pretende llevar a cabo ahora, en el cual Monseñor Agripino Núñez Collado terminó depositando en el Congreso Nacional el proyecto del PLD. Entonces, ¿y cuál era ese proyecto del PLD? Uno que se llevaba de encuentro precisamente todos los mecanismos de control, todos los mecanismos de hacer de los partidos más democráticos, partidos que funcionen más como instituciones públicas que son y que tienen por tanto que rendir cuentas y además afectando la democracia a tal punto que acabamos de pasar un proceso que fue tal vez el peor, el más mal organizado y el de más incidencia fraudulenta de ese partido en unas elecciones nacionales, que fue el del 15 de mayo. Algunas cosas. Primero por la Cancillería como vicecanciller y después como legisladora. ¿Tú no crees que algo se pudo haber logrado desde adentro, que tú lo intentaste y no lo sabemos o quizás no te hayas atrevido a hacerlo? Hacer que esa organización cambiara un poquito. Bueno, mi renuncia del PLD vino precisamente ante la evidencia de que todo lo que yo estaba haciendo no tenía ni iba a tener ningún resultado. Es decir, yo estuve años pero lo intentaste. Confiando, yo lo intenté. De hecho, yo tengo un libro publicado que lo publiqué precisamente, se llama El Camino que Traigo Conmigo, precisamente con la intención de que en el último de los congresos del PLD, el 8º congreso, pues se tomaran las medidas que encaminaran a ese partido hacia lo que un partido debe ser y el papel que un partido debe jugar en una sociedad democrática o por lo menos en transición democrática como la nuestra. Entonces no fue posible, Julito. Mira, yo eché muchísimos pleitos, o sea, mi carta de renuncia empezaba diciendo que yo creía que a nadie le iba a sorprender mi decisión. ¿Y por qué no le iba a sorprender mi decisión? Porque lo que yo decía en esa carta y lo que he dicho después lo estuve diciendo a lo interno de ese partido, de modo que... pero no te sientes utilizada tú. Bueno, es difícil decir, pero yo soy más yo tengo una forma de ser que me inclino más por asumir las responsabilidades. O sea, yo creo que yo tomé una decisión de tener una militancia, de apostar, de creer que desde ese partido se podían hacer los cambios que la sociedad dominicana necesitaba y no lo logré. Entonces yo, en todo caso, me dejé utilizar, digamos, para hablar con absoluta franqueza, si ese fuera el caso. Pero la verdad es que el PLD es un partido bien particular y en el fondo
tú siempre tienes la sensación, y lo tiene la mayoría de los militantes de ese partido, de que ellos no necesitan a nadie. Sí, pero... Ellos se bastan per se. Sí, a propósito de eso, dice Consuelo Despradel que a ella le cuesta mucho trabajo ver algunas parejas que después de 20, 25 años se dan cuenta que su pareja era visca y se divorcian porque la pareja era visca. Yo te pregunto, ¿cuándo tú te diste cuenta que el PLD era visco? Bueno, yo empecé a tener sospecha, la verdad, desde el principio. Es decir, en ese libro del que estoy hablando, hay un artículo mío de 1999 que se llamaba El PLD no es de adorno. A los 3 años. Entonces, en ese artículo yo estaba diciendo, mira, si no tomamos las medidas ahora, lo que puede este partido terminar es convirtiéndose precisamente en lo contrario de lo que habíamos querido, como Bien. dice el poeta mexicano Alfredo Pacheco, y yo alerté y decía, bueno, terminaremos siendo todo aquello contra lo que luchábamos a los 20 años. Todo el mundo sabe que si la oposición se hubiera unido y el PLD no hubiera logrado las divisiones entre reformistas y PRDistas, a Danilo le hubiera sido muy difícil ganar unas elecciones. Quizá ni siquiera se hubiera lanzado. El propio Hipólito Mejía dijo, si él va, yo no voy. La pregunta es la siguiente. Rosario Espinal dice ahora que si no se une a la oposición, si se divide el PLD y si la economía destruye los objetivos de Danilo, posiblemente el PLD no siga en el 20. ¿Tú compartes eso? Bueno, yo siempre fui de la idea, y por eso participé con una propuesta propia en las elecciones, de que había que forzar una segunda vuelta y de que eso solo era posible si le ofrecíamos al pueblo dominicano opciones distintas por las cuales votar en esa primera vuelta. La diferencia de votos entre el primer lugar y el segundo lugar fue de 25 puntos. O sea, no era cierto que porque independientemente del fraude, por supuesto, sí, porque todos sabemos que ese 62% no fue el resultado, aunque todos sabemos también que Danilo ganó. Eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es todo lo que se hizo para alcanzar ese porcentaje. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. La oposición hay que hacerla haciendo oposición, jugando el juego que la oposición decida, no el que decida el partido en el gobierno. Y además, ahora mismo, por ejemplo, se ha dado una coordinación postelectoral con la idea de tratar de construir una posibilidad de que se cambie un poco los mecanismos de juego sin control que tiene el partido en el gobierno. Pero con eso puede pasar exactamente lo que está pasando con el pacto eléctrico, que el gobierno le dijo a todos los sectores, bueno, si ustedes quieren hacemos el pacto eléctrico y si no nosotros lo hacemos como nosotros queremos porque tenemos mayoría para eso. Y pedimos $1,000 millones de dólares más en bonos en el Congreso y no tienen ninguna duda de que lo van a aprobar. Entonces, es eso. Yo no ni lo vi antes ni lo veo ahora. Ojalá que sí, que se pueda avanzar. Ojalá que puedan darse diferentes propuestas que tengan coincidencias en cuanto a la visión y a la aspiración de país que necesitamos construir, que por demás cada vez se hace más básica, ¿verdad? O sea, las luchas por las que estamos coincidiendo son luchas muy básicas de la democracia, de una
una institucionalidad que no tenemos, de una democracia que es una falta de democracia que es el principal problema que tenemos en la República Dominicana, de una política con mucho descrédito, que además se ataca desde todos los flancos y que si no somos capaces de recuperarla, pues difícilmente también seamos capaces de romper con esa amenaza con que descaradamente nos han levantado. Por la evaluación que se puede hacer desde fuera de los partidos políticos minoritarios, entre los cuales hay que incluir esa escoria del PRD que se llama PRM. Uno llega a la conclusión de que el sino de partido único solo se rompe si Leonel Fernández rompe al PLD. Lo que crearía dos fuerzas políticas realmente vigentes, realmente importantes. Porque los desdoblamientos son normales en las sociedades. Aquí cuando se mató a Lili, aparecieron dos líderes que manejaron la vida pública durante 30 años. Trujillo concentró el poder, sin embargo en el 38, vetado por la matanza haitiana, tuvo que volver a poner un bolo y un coludo en el poder. Porque fue un bolo y un coludo. Y ya tenían 8 años de muertos los líderes de esos partidos. Jiménez mucho antes. Y la última antitrujillista del PLD ya salió. ¿Cuál? Era ella la única no era la última antitrujillita del PLD. Mira, lamentablemente esa representación del antitrujillismo fue la que le dio los votos necesarios a Leonel para ganar. O sea, él necesitaba ese detalle antitrujillista. Por eso es que tú hablas de utilización. Claro, claro. Utilizó ese detalle antitrujillista que fue con la mejor buena fe a tratar de hacer un buen gobierno. Esa no es la realidad PLDista. Creo que Leonel entendió... Pero llegó con el trujillismo. Claro. No, él venía con el trujillismo y fue el detalle que determinó los votos necesarios, mínimos necesarios para ganar. Y de alguna manera Leonel correspondió con eso, reconociendo a Minú, nombrándole en relaciones exteriores y ampliando la base de su partido. Porque Roberto Casar no es PLDista, ni lo va a ser nunca. Carlos Dores no es PLDista, ni lo va a ser nunca, lamentablemente tampoco tiene capacidad de recuperarse. Pero Carlos Dores terminó en el Comité Central del PLD. Bueno, terminó en el Comité Central, pero no es PLDista. Eso fue leonelismo. Son tendencias, eso es leonelismo. El leonelismo tiene una mentalidad más amplia que el danilismo, así como en la concepción del ejercicio del poder. El doctor Isaconde es PLDista. Yo creo que es danilista. Es danilista. Es danilista. Es danilista. Es danilista. Pero el tema con esa comparación que tú estás haciendo es suponer diferencias, bueno, a mí me da hasta... no creo que podamos hablar de diferencias ideológicas porque no se trata de ideologías aquí, que además andan bastante en retirada en nuestro país y quizás en el mundo. No suponer unas diferencias que no existen realmente. O sea, Danilo le hizo siempre el trabajo a Leonel Fernández. Pero no hay ningún partido monolítico, Minú. No, evidentemente que no. Evidentemente que no. La fisura y está ese marcada. monstruo que tenemos hoy y que es, digamos, el que nos hace temer con respecto al futuro de la República Dominicana, es también una creación y una responsabilidad de Leonel Fernández. Y yo asumo la parte de mi responsabilidad que me toca en eso. Sí, pero fíjate, a veces uno frente al bosque no puede distinguir los matices del bosque. Hay que mirarlo muy de fuera para darse cuenta que el bosque tiene árboles de distinta naturaleza y tiene aves de distintas naturaleza. Absolutamente. Leonel es el macro de la política y de la economía y del desarrollo.
Y Danilo es el micro, el pequeño detalle, la cosa inmediata. Y ahí hay dos concepciones de la vida política, aunque se hayan cultivado en el mismo partido. Cuando Trujillo pone a un Bolo y un Coludo en el 38, José Estrella se alza en Santiago. Dice, Bolo al poder no. Bolo al poder no, de ninguna manera, ni Coludos. Particularmente era contra Troncoso, que era racista. Porque los jimenistas hacía tiempo que se habían adscrito al trujillismo y fueron parte de su elección. De manera que aparecía otra fuerza dentro del PR, del trujillismo, que le permitió a Trujillo sintetizar en él todas las ideas que fueron comunes al movimiento del 23 de febrero. Así fuera circunstancialmente. Sin embargo, cuando Trujillo muere, ¿quiénes son los dos grandes socios de la transformación? Dos gentes de Treyureña, Balaguer y Bosch. Y se pillan y se quechan el juego durante 30 años. O sea, los matices siempre existen y siempre se combinan de distinta manera. Yo no los estoy negando, lo que le veo es pocas posibilidades de que eso termine en una división, por lo menos. Pero me parece que es una solución más práctica que unir una oposición que no tiene criterio. Bueno, tal vez lo que habría que hacer es pensar en las nuevas posibilidades. O sea, porque precisamente es lo que yo entiendo que hace falta en la República Dominicana. Por esa razón me he esforzado con un grupo de personas que piensan igual en construir un nuevo instrumento político, un partido político, porque yo creo que es difícil que esa tradicional rivalidad que se ha expresado primero entre PLD, entre PRD y partidos reformistas, después entre PLD y Partido Revolucionario Dominicano, se siga dando y que el PRD pueda, en cualquiera de sus versiones, ganarle al PLD. Entonces tenemos que construir esos instrumentos. Y este es el momento ¿qué van a hacer? Porque rábano no vas a sembrar que 18 días. Y níspero se tarda mucho. ¿Qué van a sembrar? Bueno, hay que sembrar. Hoy hay que sembrar. Y hay que sembrar rábanos. Y hay que sembrar nísperos. O sea, no podemos estar permanentemente agarrándonos la cola y diciendo que no hay posibilidades. Porque las posibilidades tenemos que construirlas. Y si con lo que hay no es posible producir los cambios que necesitamos, entonces tenemos que establecer, tenemos que formar esas opciones. Y si se toma el tiempo del rábano, fabuloso. Pero si es el del níspero, ¿cuándo hay que empezar a sembrar? Hay que empezar hoy, hay que empezar ayer. Y eso es lo que yo entiendo y eso es lo que entiende la gente que está en Opción Democrática, que ha llegado ahí precisamente porque tiene esa convicción, ese compromiso con la República Dominicana. Y eso en este momento no es precisamente muy común, porque es difícil en este país que tengamos ahora lo que teníamos cuando nosotros éramos, digamos, militantes de la izquierda. En aquella época, me refiero a José y a mí. Ya no hay militancias. Hay gente que necesita trabajar o que pone por delante sus proyectos individuales por delante de los colectivos. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana. Pero está más vinculado a la sociedad que el político profesional ajeno a la vida social. ¿Cómo fue? O sea, esos que hoy se organizan por sus intereses son la sociedad viva. Exacto. Aquello era una idea ajena a la sociedad. El profesionalismo político es un absurdo, lo demostró la vida, porque tú no estás vinculado a la realidad, a lo cotidiano. Por eso no podíamos entender lo que nos vinculábamos a lo cotidiano con los que no se vinculaban a lo cotidiano. Pero la actividad política, que yo defiendo como una actividad noble y que me niego a sumarme al coro de voces que quieren satanizar lo político y que lo han hecho desde hace tiempo, poniendo de frente una serie de gente, digamos, que está al margen de los intereses, cuando los políticos, digamos, lo que hacen es
poner los intereses claramente sobre la mesa y tú sabes, bueno, están defendiendo esos intereses, pero todo el mundo está defendiendo intereses. Esa es la sociedad Entonces, real. esa es la sociedad. Entonces, y yo no estoy diciendo que esté mal, yo estoy diciendo que es difícil en esta época hacer lo que necesitamos hacer, pero ha habido otras épocas más difíciles. Bien. Y tú mismo eres testigo de eso. Tú sabes lo que costaba y lo que costó hacer y luchar por avanzar hacia una democracia que no hemos sido capaces de construir todavía. Entonces el reto está, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo, no hay de otra, porque la que no es opción es decir que el país se cerró y Bien. que lo No, damos no, por perdido. No, él no se cerró. Entonces, él no se cerró. Lo que yo entonces- aspiro es a explicarme a mí mismo cuál es el camino para avanzar en la situación de la inminencia de un partido único. bueno, ¿Por yo dónde creo avanzamos? que la única, porque ellos sí están haciendo política, Sí. ellos sí están haciendo política. No, Lo que no- desde el poder es muy fácil hacer política. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer política desde la oposición y tenemos que construir esas opciones. Y no tiene por qué ser repitiendo lo mismo que han hecho otros y que también han significado y nos han llevado al fracaso. Es eso lo que digo. Si hay que construir caminos de unidad con quien se pueda de cara a un proyecto de poder, lo haremos. No estamos Bien. cerrados a eso. Bien. Pero hay que tener esos instrumentos y hay que tener partidos democráticos en la República Dominicana. Bien, Esa es señora. mi convicción y es también mi Bien. propuesta. Minú, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes. Lo pedimos ver Coral esta noche en la repetición de este espacio.